Bueno, yo tengo la fortuna y la ventaja de contarles el día de hoy un tema que a mí me ha parecido muy interesante desde hace algún tiempo, y es el tema del desgaste ocupacional, y les voy a contar un poquito pues qué les preparé el día de hoy. Mucho gusto, Mauricio Fonseca. Yo soy médico, pero soy médico laboral, y yo creo que sacar el tema del burnout del escenario de la psiquiatría o de la psicología permite que otras disciplinas enriquezcan el discurso y enriquezcan el discurso del burnout, que finalmente es una patología emergente y es una patología pues que cada vez estamos aprendiendo más y más de ella. Entonces, hay diferentes definiciones. Actualmente tenemos la definición del CIE-11 sobre qué es el burnout, pero en pocas palabras es sentirse debilitado, indiferente, desmotivado y siendo así incapaz de sobrellevarlo. Y aquí es muy importante que esto no es un diagnóstico asociado a la persona. O sea, yo no sufro o yo no tengo burnout como tal. El fenómeno laboral es el que está produciendo que el trabajador pues se vaya desgastando. Todos podemos sufrir de burnout y esta es una realidad como tal. Digamos que es algo que estamos cada vez más viendo en nuestras consultas y en nuestras solicitudes de atención. En medicina laboral hemos visto un incremento de solicitud de calificaciones de enfermedad laboral con diagnóstico de burnout a personas que no tienen una característica principal que exige el burnout, y es que haya atención a público o atención a pacientes o atención a personas. Es por eso que esta condición no se le puede indilgar a todas las personas, no los estudiantes, no las amas de casa, no las personas que no realizan una atención que incluya el relacionamiento con las personas. Podemos hablar de burnout como tal, y esa es una claridad pues importante para que todos la tengamos. ¿Qué puede ocurrir cuando nosotros no reconocemos el burnout? Importante que el burnout como condición se puede prevenir, pero se puede prevenir siempre y cuando yo logre identificarlo. Entonces digamos que aquí van a ver como los tips de esta charla que les preparé. ¿Cómo pueden reconocer ustedes el tema del burnout? Y aquí les voy a pedir si tienen su celular o donde lo quieran anotar, porque es importante que ustedes vayan tomando mentalmente su puntuación para que ustedes pues finalmente puedan aprender a reconocer si ustedes están en este momentico cursando o padeciendo del burnout como tal. ¿Saben por qué es importante? Porque cuando estamos definitivamente en burnout ya es demasiado tarde, porque ya estamos quemados, ¿sí? Entonces es muy importante reconocer cuáles son esos síntomas previos que yo tengo y que me van a desencadenar la patología. Miren, hay que diferenciar el estrés del burnout. No el estrés es burnout, ni todo burnout es estrés. Entonces digamos que hay tres condiciones patológicas importantes que hay que separar aquí: el estrés, la depresión y el síndrome de burnout. Para el estrés, recuerden que el estrés es justamente sentir presión debido a los problemas que lo rodean. Este estrés puede deberse a altas expectativas. Por ejemplo, cuando tengo altas expectativas del jefe, o hay que cumplir una meta, o hay que cumplir un número de atenciones, eso puede aumentar mi estrés. Ojo que aquí no estoy hablando de burnout, sino del estrés como condición. El nerviosismo, por ejemplo, al presentar un examen o presentar una prueba, al pago de una hipoteca cuando me da justamente esa ansiedad, o finalmente cuando debo pagar alguna deuda. Algunas de estas condiciones yo las puedo controlar cuando pago, cuando hago el examen, y digamos que se quita el factor estresor como tal. Es muy importante que entendamos que el estrés también está asociado con el número de horas en las cuales yo estoy trabajando. Se estima que los trabajadores asalariados estadounidenses trabajan alrededor de 49 horas promedio. De estas, se estima que más del 37% de las personas en Estados Unidos laboran alrededor de 40 horas a la semana. Más de esas horas laboradas es un factor que es importante considerar a la hora del estrés. ¿Qué ocurre entonces? Ojo que estoy diciendo que estrés es una condición, ansiedad y depresión es otra condición, y síndrome de burnout es otra condición. Entonces, si yo logro en el tema
identificar que el trabajador o que ustedes identifiquen que están teniendo consecuencias en la disminución de su productividad pese a que están trabajando más horas de las señaladas, ese es uno de las primeras señales que ustedes pueden empezar a identificar como un condicionante para el desarrollo del burnout como tal. Entonces, la idea es que ustedes tengan en cuenta en esa disminución de la productividad es que yo trabajo más, hago más horas de trabajo, hago más turnos de trabajo, pero soy menos productivo. Soy menos productivo en términos de la calidad del trabajo como tal. Importante es que esa disminución de la productividad me va a llevar también a un agotamiento porque voy a estar trabajando tanto que pues voy a verme pues retraído y esa falta de esperanza o esa desesperanza pues finalmente tiene unas consecuencias graves sobre la persona. ¿Cuáles son entonces las señales de agotamiento importantes para que ustedes empiecen a reconocer? La improductividad. ¿Eso qué quiere decir? Todos los días parece que no hice nada. Sentí que trabajé todo el día, pero al final del ejercicio no cumplí lo que iba a hacer. Me senté en el computador a escribir y escribí una hoja, una página, pero me la pasé el resto del celular haciendo otras cosas, tonteé aquí y allá, pero finalmente nunca ejecuté una tarea como tal. Ese síntoma de la improductividad es un síntoma importante que a veces uno no reconoce, pero es importante que ustedes logren identificar porque son esas señales de agotamiento que ustedes van a empezar a tener. Otra señal de agotamiento es esa fatiga constante. Es esta persona que se duerme en el cafetín, que se duerme en la sala, bueno, que son para uno recostarse, pero digamos que esa fatiga constante, estar con sueño permanentemente, estar cansado todo el tiempo, pues es una señal de agotamiento. Importante que ustedes tengan en cuenta también esa actitud pesimista, y la actitud pesimista ustedes la van a empezar a reconocer cuando el vaso no lo empiezan a ver medio lleno sino medio vacío. También cuando ustedes empiezan a ver que no son productivos o no son justamente, pese a que ustedes venían realizando las actividades, las ejecutaban, pues estas no están teniendo el resultado que permanentemente han tenido. La incapacidad de concentrarse, más errores, más quejas de los pacientes, más llamadas de la oficina de atención al usuario, que yo no logro identificar problemas que normalmente los logro identificar, o finalmente cuando yo pierdo esa falta de creatividad que venía teniéndola previamente. El aumento de los conflictos es otro de los síntomas que ustedes tienen que empezar a identificar. Aumento de peleas en la casa, con la esposa, con los hijos, con mis compañeros de trabajo, con mis subalternos o con otras personas, inclusive a veces con los mismos pacientes. Estos son esos síntomas que son importantes que ustedes deben empezar a reconocer como síntomas de agotamiento. Problemas físicos como dolor de cabeza, dolor de espalda, ese otro tipo de dolor que sea un síntoma muscular y que lo obligue a usted a tomar medicamentos, también es un síntoma importante que empecemos a reconocer. También pensar que el trabajo que estoy haciendo es negativo, ese es otro síntoma. Lo que estoy haciendo no funciona, lo que estoy haciendo no me sirve, o por lo que vino el paciente justamente no es para lo que yo quería que pasara, o el paciente no se tomó el medicamento y está y grito, o el paciente vino con un examen clínico alterado. Entonces digamos que esa negatividad frente al trabajo es importante de reconocer como síntoma. Y de lo anterior que les dije, si al menos dos de esas situaciones o dos de esas condiciones ustedes las llegaron a chulear o las han llegado a chulear en la última semana, es importante que ustedes la reconozcan porque están acercándose al desgaste ocupacional o el síndrome de burnout. Cualquiera de esas anteriores que yo les dije, los dolores, la pérdida de creatividad, el sentarme en el computador y no saber qué escribir, no saber qué hacer, el enfrentarme a un paciente y nublarme como tal, todas esas son condiciones que ustedes tienen que empezar a reconocer como tal. Hay unos hábitos que recomienda la literatura. Yo de estos hábitos rescaté 3, porque pues finalmente es darle a ustedes herramientas que tengan para poder combatir ese desgaste como tal. La literatura recomienda esas pausas de 2 a 3 minutos entre 1 o cada 2 horas de trabajo. Yo sé que es difícil a veces uno tomarse esos 2 o 3 minutos, pero digamos que salir de ese ambiente adverso, de esa tensión como tal, va a producir pues justamente que ustedes tengan un recambio mental que les permita responder mejor. También
nos recomienda la literatura, conexión personal diaria con esas personas que dejé de llamar, que dejé de hablar o que dejé de visitar, también les van a hacer, pues les van a poder ayudar. Usar indulgencias como recompensas, y aquí es si yo hice un trabajo, me esforcé, un postre, una salida a caminar, una visita al cine, digamos que encontrar alguna indulgencia que pueda ser una recompensa frente a un esfuerzo que yo haya realizado previamente, son factores que a mí me pueden proteger frente al tema del desgaste, porque cada vez que voy sumando más de esos síntomas, pues me voy acercando al desgaste ocupacional como tal. Una recomendación importante es que ese plan, el plan de los 2 o los 3 minutos, el plan de yo poder interactuar con otras personas, lo que recomiendan es que pues este plan sea contado a alguna persona. El desgaste ocupacional, cuando le ocurre al médico y cuando ya está diagnosticado, ya es demasiado tarde porque ya está quemado. Entonces, si ya está quemado, digamos que el tratamiento inclusive ya no se va a tratar de este escenario, sino que va a tener un escenario muchísimo más complejo, porque el burnout es esa respuesta al estrés crónico al cual se ha visto el trabajador obligado por la razón de su trabajo a exponerse como tal. La idea es que podamos hablar de esto públicamente, lo que sucedió con los calcetines locos, con todo ese tema. Justamente lo que quieren buscar es que nosotros podamos hacer público desde nosotros como médicos, hablar justamente de esos temas de salud mental que terminan siendo tan difíciles de exteriorizar y que terminan siendo tan difíciles de hablar para muchos médicos. A veces ese médico tan feliz que veo, ese médico tan efusivo que veo, pues puede estar ocultando justamente un escenario que termina siendo muchísimo más complejo. La idea es que se puedan encontrar personas dispuestas a implementar un plan mientras uno realiza el plan de desgaste que uno tiene, y aquí la recomendación es poder identificar en los grupos de trabajo esto. La idea es que ese plan pues se haga en equipo, y pues voy a darles unos mensajes claves. El mensaje clave es que pues comprender y resolver los problemas para una persona es muy complicado, para los médicos es muy complicado abordar este tema. ¿Saben por qué? Porque hay temas de egos que hacen que sea tan difícil para nosotros, y nosotros venimos arrastrando, y les digo arrastrando porque ocurre inclusive desde el pregrado, pensum ocultos, normalización de violencias. Teníamos docentes que inclusive el interno o el estudiante o el residente que hacía más horas, que hacía más de 30 horas, era el que nosotros reconocíamos como el más teso como tal, el médico que más duraba sin dormir. Entonces empezábamos nosotros a glorificar condiciones que terminan siendo tan complicadas y que las empezamos nosotros a arrastrar frente a eso. El cambio que hay cuando el médico está en las básicas y pasa a la clínica, situaciones muy complejas, por ejemplo, que sucede con el médico vallecaucano, es que muchos de los médicos no son de aquí de la ciudad, sino que vienen de Popayán, vienen de Pasto o vienen de otras ciudades, y eso hace ese cambio cultural cuando se enfrentan a una ciudad tan compleja como es Cali. Ese grupo al que van a ingresar, más esa competencia con sus compañeros, más esa competencia por ser cada vez mejores, más la presión de los docentes, y eso súmele pues la presión que traen de su pueblo al ser la persona que viene pues en representación, o esa carga familiar que tiene ese estudiante. Entonces sumen todos esos factores y métanos en una sola persona que apenas está arrancando su vida profesional y que viene permeando todas esas situaciones, después en su internado, después en su primera especialidad, después en su subespecialidad, en su fellow, hace que uno venga justamente arrastrando esas situaciones que terminan haciendo al médico proclive pues a que pues padezcamos todo ese tema. Pero el asunto se vuelve más estructural, ¿no? Porque finalmente los programas de admisiones en instituciones donde los médicos se están presentando ni siquiera evalúan el médico, lo evalúan es por una prueba de conocimiento, y la prueba es la que determina si entró o no entró, pero realmente los perfiles psicométricos o los perfiles justamente de cuáles son esos elementos que tiene ese médico para poder resistir las presiones a las que se
va a haber sometido no están muy bien visto. De hecho, la tasa de suicidio en residentes es muchísimo más alta que cualquier otro tipo de profesional como tal, pero sigue estando invisibilizado como tal. Entonces, hay varias perspectivas para entender esto. Una principal es esa perspectiva de la dignidad humana. Miren, nosotros tenemos derecho a la vida, como médicos también, y digamos que nos estamos olvidando justamente de esa situación. El alivio del sufrimiento. Miren, los pensamientos que le rondan a ese médico que está haciendo desgaste ocupacional, que está haciendo burnout, frente a sus comportamientos que terminan en traducirse en perder su objeto, que es perder su objeto de vida, terminan siendo muy complejos. Maslow, que es la que más ha estudiado este tema, ella habla de tres momentos: el momento de la despersonalización, el momento del cinismo como tal, y finalmente pues el momento de la pérdida de mi objeto como persona. Entonces, cuando se estructura una idea suicida, el médico ya ha tenido una deshumanización previamente, o sea, ya se ha separado, y yo me separo de mi humanidad cuando ya ese paciente no me interesa. Cuando ya ese paciente que yo estoy viendo ahí, empiezo a perder esa empatía por su dolor y por su sufrimiento. Cuando yo empiezo a ver a ese paciente más allá de lo que representa para mí. Esas son situaciones muy puntuales que ustedes deben tener en cuenta, porque son esas alertas que ustedes tienen que pues reconocer para hacer una pausa y poder revisar qué es lo que está sucediendo antes de que pues una idea se estructure como tal. Bueno, hay diferentes condiciones: el estigma social, el estigma en el lugar de trabajo y pues varias posiciones como tal, pues para no poder hablar de este tema. El lugar de trabajo pues ofrece un espacio muy privilegiado, pero no se está gestionando. Este es un espacio, miren, que es muy interesante, porque finalmente estamos dándole voz a un tema que es muy complejo y que no se está tratando ni se está hablando abiertamente, y que es momento de que lo hagamos, porque estamos viendo cada vez más situaciones complejas. Y si ustedes notan, a veces pasan más tiempo de sus horas vigiles dentro de la clínica que en su misma casa, porque acá pasan 8, 9, 10 horas de su tiempo vigil, y eso vuelve justamente el ambiente de trabajo un espacio muy privilegiado para gestionar este tema. También hay un modelado de responsabilidad social en la medida en la que cuando nosotros hacemos estas actividades, otras instituciones están viendo que estamos realizando justamente esos esfuerzos. Yo acabo de llegar de Cartagena y tuvimos un stand y se acercaron muchas clínicas sin ni siquiera saber de qué se trataba, por eso querían preguntarnos qué estábamos haciendo por los médicos. O sea, sí hay una necesidad, pero nadie sabe cómo abordarlo. Esta quizá no es la sala más llena ni nada de esas cosas, pero finalmente estamos impactando a las personas que estamos queriendo llegar. Evidentemente esto es un ensayo y error, no sabemos cómo nos va a ir, pero lo que sí queremos que sepan es que de verdad estamos preocupados y con la camisa puesta para que este tema mejore. Datos estadísticos muy complicados en el tema sobre el suicidio. Se estima que es la segunda causa de muerte no asociada a enfermedades crónicas. 42% de los médicos en Estados Unidos se identificaron como quemados. Su representación fue que estaban agotados como tal. Hay una tasa de la población general que estima que 11 por cada 100.000 personas están en riesgo de suicidio, pero miren que en los médicos casi que se duplica este número, y en los médicos especialistas se cuatriplica, más allá de la población general. En Colombia, el suicidio ocupa el 5º lugar en años de vida perdido a causa de trastornos mentales, y miren, Cali cuatriplicó los diagnósticos de trauma mental, y esto súmele al drama de que tenemos alrededor de 2,5 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, lo que vuelve pues esto un cóctel muy complicado pues para nosotros los médicos. ¿Qué pasó en Colombia en el tema de los suicidios? Miren, los que más se suicidan, pensaría uno que son las mujeres y no son los hombres. Se están suicidando alrededor de 2.235, 2.101 respectivamente, versus 582 mujeres. Muchas explicaciones, muchas hipótesis por el tema, pero cuando el hombre toma la decisión de terminar con su vida, normalmente esta decisión sí se ejecuta. Tema complejo también, y es que por cada suicidio
se estima que hay entre 95 y 100 intentos, o sea, 100 intentos de personas que intentaron acabar con su vida, que también es un dato que pues, nos debe prender las alarmas frente a eso. O sea, es un tema que realmente cobra una relevancia bastante importante. Miren, Cali es la cuarta ciudad que más suicidios se está presentando en Colombia. El tercer mensaje clave que les quería decir es que justamente hablar sobre el suicidio en ambientes de trabajo es una conquista social, y esa conquista la estamos ganando con estos espacios como tal. Hay unos antecedentes importantes. Yo tomé esta información sobre qué hace que una persona decida a través del estrés, del desgaste, terminar con su vida. Miren, lo que nos dice el psiquiatra que yo revisé es que hay unos factores biológicos que lo vuelven proclive para uno poder tener esta conducta. El riesgo familiar, los factores serotoninérgicos, la regulación neurobioquímica, los determinantes sociales, nacer pobre, nacer sin educación. Hay unos factores que él los llama como predisponentes: tener un trastorno psiquiátrico, el consumo de sustancias, el tipo de personalidad, las personalidades tipo A, que son esas personalidades efervescentes, esas personalidades que están competitivas, que terminan siendo pues proclives justamente a predisponerse. El trauma, y el trauma es la pérdida del ser querido, la pérdida del objeto amoroso, la violación, que en este campo es tan alto. Un evento previo de suicidio también es importante que se tenga en cuenta. Una persona que previamente intentó suicidarse probablemente lo va a volver a intentar. Hay unos factores que son proximales: la desesperanza, el agobio, la intoxicación, la pérdida del objeto amoroso, la impulsividad, miren, el desgaste y el dolor son factores proximales. Y los detonantes inmediatos, como la humillación pública, la vergüenza, el acceso a armas, a drogas, en este caso, pues a medicamentos, la sensación de derrota, frustración, la pérdida mayor, el empeoramiento de los pronósticos, pues también hacen que pues, se pueda tomar la decisión. Situaciones como, o noticias tan alarmantes de médicos psiquiatras que pues serían los que estarían, esto ocurrió en Neiva, los que estarían más preparados justamente para responder a este evento. Lo que ocurrió en Torre de Cali, también con un médico palmirano que se lanzó desde la Torre de Cali, declarada la pandemia de suicidios en el Valle del Cauca. Esto ocurrió en España. Un pediatra de 41 años muere tras arrojarse al vacío del séptimo piso del hospital de Granada. Y miren que perder la vida en el sitio de trabajo es un mensaje, según Durkheim, que es un teórico del suicidio, y es un último grito que tiene el trabajador para decir que ahí estuvo gestada justamente esa situación. Y causa mucha pregunta, es porque los pediatras tienen muchos factores protectores más que los otros especialistas. Y finalmente, en Colombia ocurrió hace, no sé si escucharon la noticia, hace poquito, esto fue en abril, la médica pidió que le canalizaran una vena para aplicarse los medicamentos en la casa, se fue al carro del hospital, se fue al carro en el parqueadero del hospital y se aplicó propofol. La encontraron posteriormente muerta. Entonces digamos que son situaciones y condiciones que están allí, que nos están pasando y que es importante que las visibilicemos. Esta diapositiva básicamente es para decirles que la bata blanca no nos protege de enfermedad mental, que somos humanos también y que nos están pasando cosas muy complicadas y que es importante que las hablemos y que las exterioricemos. El cuarto mensaje, miren, la evidencia científica nos dice que la forma en la que nos comunicamos importa y puede ser preventiva o causar un efecto de contagio. Por eso hablar de la salud mental, hablar del desgaste ocupacional, hablar del suicidio, es en este momentico un factor que necesitamos pues, que nos permita esta discusión. Y les iba a aplicar el cuestionario 1, no sé si quieren que lo hagamos, para que ustedes mismos evalúen si están en este momentico cursando puntos o no. Listo, pero entonces lo deben, la idea es que lo anoten porque después vamos a sumar el tema. Ustedes no tendrán unas hojitas y la princesa allá que calculadora, pero es que sí necesito, yo voy a leerles la pregunta y ustedes tienen que poner uno. Miren,
No, 1, 2, 3, 4, 5. Porque, pero después, es que después las vamos a sumar. Es que después del cálculo creo que no. Este va a quedar por ustedes, pero solamente es el ejercicio. La idea es que estas respuestas sean respuestas a ustedes solitos. Del corazón, exacto. Entonces, miren, ustedes van a responder 0 nunca, 1 pocas veces, al año o menos, 2, una vez o más, una vez al mes o menos, 3, una o pocas veces al mes, 4, una vez a la semana, 5, unas pocas veces a la semana y 6 todos los días. Entonces, miren, la primera pregunta, entonces ustedes colocan 1 y ustedes deben en esa primera pregunta responder 0, 1, 2, 3, 4 a lo que les voy a preguntar. ¿Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo? Nunca, pocas veces al año, una vez al mes o menos, una o pocas veces al mes, una vez a la semana, una o pocas veces a la semana o todos los días. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten emocionalmente agotados por su trabajo? Segunda pregunta. ¿Me siento cansado al final de la jornada de trabajo? Una vez, nunca, todos los días, una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año. La tercera pregunta. ¿Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo que enfrentarme a otro día de trabajo? Nunca, pocas veces al año, una vez al mes, pocas veces al mes, una vez a la semana, pocas veces a la semana o todos los días. Fácilmente yo puedo entender el dolor de esa persona, me puedo colocar en los pies de esa persona. Nunca, pocas veces al año, una vez al mes, pocas veces al mes, una vez por semana, pocas veces a la semana o todos los días. Siguiente pregunta. Creo que trato a algunas personas como si fueran objetos impersonales. Nunca, pocas veces al año, una o más veces al año, pocas veces al mes, una vez a la semana, pocas veces a la semana o todos los días. Sexta pregunta. ¿Trabajar todo el día con personas es realmente estresante para mí? Nunca, pocas veces al año, una vez o más al año, pocas veces a la semana o todos los días. Séptima. Trato con mucha efectividad los problemas de las personas. O sea, los trato con mucha efectividad. Nunca, pocas veces al año, una o pocas veces al mes, pocas veces a la semana, una vez a la semana, pocas veces a la semana o todos los días. Vamos con la siguiente. ¿Siento que mi trabajo me está desgastando? Nunca, pocas veces al año, una vez al mes, pocas veces al mes, una vez a la semana, una o pocas veces a la semana o todos los días. La siguiente pregunta. ¿Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de los demás con mi trabajo? Todos los días, una vez a la semana, pocas veces a la semana, pocas veces al mes, una vez al mes, una vez al año o nunca. Me he vuelto insensible con la gente desde que ejerzo esta ocupación. Nunca, pocas veces al año, pocas veces al mes, pocas veces a la semana o todos los días. Siguiente. Me preocupa el hecho de que este trabajo me está endureciendo emocionalmente. Nunca, pocas veces al año, una o más veces al mes, pocas veces al mes, una vez a la semana, pocas veces a la semana o todos los días. Me siento muy energético. Todos los días, una o pocas veces a la semana, una vez a la semana, una o pocas veces al mes, una vez al mes, pocas veces al año o nunca. 13. Me siento frustrado por mi trabajo. Todos los días, una o pocas veces a la semana, una o pocas veces al mes, una vez al mes, pocas veces al año o nunca. Siento que estoy trabajando demasiado.
nunca, pocas veces al año, una vez o menos, pocas veces al mes, una vez a la semana o todos los días. 15 pregunta. No me preocupa realmente lo que ocurre a algunas personas a las que les doy servicio. Nunca, pocas veces al año, una vez al mes, pocas veces al mes, una vez a la semana, pocas veces a la semana o todos los días. Y por último, ya para terminar, ¿trabajar directamente con personas me produce estrés? Nunca, pocas veces al año, pocas veces al mes, una vez a la semana, pocas veces a la semana o todos los días. Fácilmente puedo crear un clima agradable en mi trabajo. Todos los días, unas pocas veces a la semana, una vez a la semana, pocas veces a las semanas, una vez al mes, pocas veces al año o nunca. Me siento estimulado después de trabajar en contacto con las personas. Todos los días, una vez a la semana, pocas veces a la semana, pocas veces al mes, una vez al mes, pocas veces al año o nunca. He conseguido muchas cosas valiosas en este trabajo. Todos los días, unas pocas veces a la semana, una vez a la semana, unas pocas veces al mes, una vez al mes o menos, pocas veces al año o nunca. Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades. Todos los días, unas pocas veces a la semana, una vez a la semana, unas pocas veces al mes, una vez al mes o menos, pocas veces al año o nunca. En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma. Nunca, pocas veces al año, una vez al mes, unas pocas veces al mes, una vez a la semana, unas pocas veces a la semana, todos los días. Y por último, creo que las personas a quienes atiendo me culpan de sus problemas. Todos los días, unas pocas veces a la semana, una vez a la semana, unas pocas veces al mes, una vez al mes, pocas veces al año o nunca. Entonces miren lo que vamos a hacer ahora. Ahora vamos a sumar las preguntas 1, ahora sí puedes sacar la calculadora. ¿Sí? Entonces van a sumar la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 6, la pregunta 8, la pregunta 13, la pregunta 14, la pregunta 16 y la pregunta 20. Bueno, entonces miren, los indicios de Burnout se van a tasar cuando la suma de las preguntas en cansancio emocional sumen más de 26. Acuérdense que para Maslach, que es la que ha estudiado el tema de desgastes médicos, ella mide 3 dimensiones: la dimensión del cansancio emocional, la despersonalización, o sea, perderme como persona, como médico, como ser humano, y esa realización personal. Entonces, si yo tengo más de 26, yo tengo indicios de desgaste ocupacional para cansancio emocional, más de 9 para despersonalización. Estoy empezando a perder, a alejarme de justamente ese objeto por el cual yo estudié, me preparé y me formé. Esa realización personal se va a medir con menos de 34, si tengo menos de 34. Y los valores de referencia son estos. Entonces se estima que si yo tengo entre 27 y 54, tengo un alto indicio de tener desgaste ocupacional. Si tengo entre 10 y 30, tengo un alto indicio de despersonalización, y si la realización personal está entre 40 y 56, pues la tengo alta. Esa es la forma de interpretar como tal, y pues la idea es que ustedes puedan identificar cuáles de esos elementos son los que están por fuera del estándar para que ustedes puedan trabajar puntualmente, ya sea sobre el cansancio, sobre la despersonalización o sobre la realización personal.